JFT, just fair and direct. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis de acciones y ETFs con JFD Brokers y bueno, vamos hoy a tener una sesión bastante completa donde pues bueno, vamos a hacer un análisis completo tanto de la parte de la renta variable norteamericana como de la parte de renta variable europea. Tenemos ya muchas acciones que están empezando, ¿no?, a dar signos de posibilidades de tomas de posiciones alcistas, como ya estuvimos comentando la semana pasada. Tenemos ahí una cesta de acciones que creemos que es muy interesante y estamos detectando también nuevas compañías que podrían ser interesantes de cara pues a finales de esta semana o la próxima semana, ¿no? Por tanto, pues bueno, tenemos ahí preparado una buena cesta de acciones que vamos a ir analizando poco a poco. Ahora sí, es lo primero de todo, antes de comenzar con el análisis de las acciones, vamos a hacer un repaso general de cuáles están siendo los principales movimientos en este momento de los índices, tanto europeos como norteamericanos. Y bueno, lo primero de todo, nos vamos al índice Eurostock 50, el principal índice europeo, donde claramente, pues bueno, seguimos, como veis, observando un claro movimiento bajista. Seguimos teniendo esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes, que bueno, en principio parece ser que una sesión de hoy bastante bajista. De hecho, el Eurostock pierde alrededor del 0,7% en estos momentos y pues bueno, con importantes caídas, como vemos desde la apertura de la sesión de hoy, ¿no? Parece que hay bastante temor a posibles aranceles por parte de Estados Unidos hacia Europa, como ya habéis conocido seguramente en las últimas noticias. Estados Unidos ya ha declarado que va a aplicar aranceles tanto a México como a Canadá y por supuesto también a China, ¿no? Estos tres países obviamente pues bueno, han hecho declaraciones diciendo que pues, obviamente no están absolutamente nada de acuerdo con esta postura de Donald Trump, pero pues bueno, todo indica a que la política arancelaria de Donald Trump se llevará a cabo en el momento en el que tome posesión, ¿no? Por tanto, pues bueno, hay bastante incertidumbre. Y eso también está teniendo estas repercusiones, ¿no?, en principio negativas para los índices europeos, porque se espera, ¿no?, que también pues haya aranceles en determinados sectores, como por ejemplo el sector farmacéutico o el sector de automovilístico, ¿no?, de toda la parte de vehículos y vehículos eléctricos hacia Estados Unidos, ¿no? Por tanto, esto afectaría de forma importante a las exportaciones tanto de vehículos a Estados Unidos como también de la parte farmacéutica, ¿no? Pues bueno, en definitiva, obviamente esto representa un problema para los mercados europeos y esto es lo que estamos observando en la sesión que estamos viendo hoy, ¿no? Parecía que la semana arrancaba ligeramente en positivo, pero pues como vemos en el gráfico, volvemos otra vez a las caídas y en el caso del Eurostock volvemos a los niveles de los 4.720 puntos, ¿no? Estamos cerca ya de esos niveles de soporte anteriores, donde se produjeron esos rebotes en el entorno de los 4.690, 4.700 puntos, ¿no? Por tanto, estamos en un nivel muy importante, en unos niveles muy clave, que bueno, que veremos a ver qué es lo que se produce en ese entorno en las próximas sesiones. Siguiendo con los índices europeos, nos vamos al CAC francés, donde vemos obviamente también caídas importantes, rompiendo niveles de soporte por debajo de los 7.156 puntos. También parecía, ¿no?, que la semana arrancaba con cierto optimismo, alcanzando niveles de resistencia anteriores en la zona de los 7.334, 7.314, pero obviamente durante la sesión de ayer y sobre todo desde el arranque de la sesión de hoy continuamos viendo caídas y se mantiene por tanto esa fase de corrección bajista para el índice francés. Después en España, donde también arrancábamos la semana, ¿no?, superando ese nivel clave de resistencia de los 11.666 puntos, pues bueno, vemos como de nuevo también pues vuelven las caídas, ¿no? Caídas en el entorno hoy para el IBEX 35 de, vamos a ver que no lo vea, aproximadamente eso del 0,70-0,80%. Por tanto, pues bueno, también caídas generalizadas en el selectivo español, que se aproxima de nuevo a esa zona de soporte que tenemos en los 11.450 puntos, ¿no? Y obviamente pues continúa
toda esa secuencia bajista, ¿no? Esa fase de corrección para el IBEX 35. Y luego ya si nos vamos a Alemania, nos vamos al DAX alemán, también parecía, ¿no?, que la semana arrancaba con movimientos alcistas en los 19.300 puntos, por encima de esa zona de resistencia, pero vemos como la sesión de hoy también marcada por las caídas, cayendo en estos momentos el DAX alemán un 0,71%, ¿no? Por tanto, pues bueno, mantiene por tanto también esa estructura de corrección bajista, ¿no?, que comentábamos en anteriores sesiones y que observamos en líneas generales en todo lo que son los índices europeos. Y luego ya si nos vamos a los mercados americanos, aquí la dinámica o la sintonía parece ser muy diferente, ¿no? Continuamos viendo una secuencia totalmente alcista para el medio y largo plazo. El SP500 en la sesión de ayer no logró superar los máximos históricos registrados anteriormente, justo esos máximos que se marcaron después de conocerse el resultado de las elecciones en Estados Unidos, es en torno de los 6.026 puntos, y vemos como los futuros, antes de la apertura del mercado americano, pues marcan una ligerísima corrección a la zona de los 6.000 puntos, ¿no? Por tanto, nos tendríamos que ir ya pues al muy corto plazo, ¿no?, al gráfico horario, para intentar identificar pues una continuación alcista o una corrección mayor en la sesión de hoy, ¿vale? Tener en cuenta que hoy miércoles se van a publicar el dato de PCE, que es el dato de inflación sobre el consumo de los Estados Unidos, y recordar que este dato de inflación es la principal referencia que tiene en cuenta la Reserva Federal para fijar los tipos de interés. Por tanto, este indicador va a ser muy importante porque en estos momentos, si nos vamos por ejemplo al barómetro, de la Reserva Federal, ¿vale?, vemos cómo de los tipos de interés, aquí está, barómetro de los tipos de interés de la Reserva Federal, ¿vale? Observamos como para la próxima reunión del 18 de diciembre de 2024, las estimaciones nos dicen en un 70% que bajarán los tipos 25 puntos básicos, frente a un 27% de analistas que consideran que se mantendrán los tipos de interés para la reunión de diciembre. Pero claro, si nos vamos al calendario macroeconómico, vamos a irnos al calendario económico. Hoy precisamente tenemos ese dato que comenzábamos de precios del gasto en consumo personal subyacente, donde las estimaciones nos dicen que se situaría en el 0,3%. O sea, de nuevo tendríamos un repunte de la inflación en Estados Unidos, y además las previsiones nos dicen que para 2025 seguramente los tipos de interés pues también subirán, ¿no? Por tanto, pues bueno, hoy tenemos muchísimos datos macro para Estados Unidos. Fijaros cómo el dato del precio de gastos de consumo personal subyacente anualizado para octubre pasaría del 2,7 al 2,8%, por tanto tendríamos un repunte general de la inflación en Estados Unidos, con un repunte mensual del 0,3%, lo mismo que el mes anterior. Tenemos también datos preliminares del Producto Interior Bruto trimestral para el tercer trimestre de Estados Unidos, que se situaría en un crecimiento del 0,8%, dos décimas menos que el trimestre anterior, y luego conoceremos también las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, ¿no? Por tanto, hoy miércoles el devenir, ¿no?, de los índices americanos para superar esos máximos históricos o para comenzar un nuevo proceso de corrección seguramente estará muy determinado por lo que conozcamos hoy sobre ese dato, ¿no?, de inflación de Estados Unidos. Así que habrá que estar muy pendiente a las 2:30 hora de Madrid para conocer ese dato y ver cuál es la reacción del mercado. Aún así, obviamente, los vientos de cola pues son muy favorables para la renta variable norteamericana, que está teniendo un comportamiento muy positivo frente a por ejemplo, renta variable europea, y esto también lo vemos, por ejemplo, en índices como el Nasdaq 100, que después de hacer importantes correcciones parece que sigue recuperándose, buscando de nuevo esos máximos que se marcaron con las elecciones de Estados Unidos hacia los 21.250 puntos. Y luego tenemos a un Dow Jones que sigue marcando máximos históricos. Fijaros como esta semana ya arrancaba la sesión del lunes superando ese máximo histórico anterior en los 44.526 puntos, ¿no? Y de momento pues se mantiene en esos niveles. Veremos a ver si observamos alguna corrección o observamos
¿no? Cómo se mantienen, ¿no? Todavía esas subidas. Por tanto, como vemos, en líneas generales los mercados americanos siguen siendo muy alcistas, las secuencias de máximos y mínimos crecientes se siguen manteniendo, mientras que en Europa, como comentábamos, pues seguimos observando importantes correcciones, ¿no? Hay una importante divergencia entre lo que observamos en Europa, la renta variable europea, frente a la renta variable norteamericana. ¿Ok? Así que bueno, este más o menos es el resumen de lo que vemos en los principales índices tanto de Europa como de Estados Unidos, y ahora nos vamos a ir directamente a la cartera de acciones. Vamos a repasar cuál es la situación de algunas de las operaciones que tenemos en ese ejercicio, ¿no? De creación de carteras de acciones al contado, y pues bueno, vamos a ir comentando algunas de las posiciones que estuvimos viendo la pasada semana. En primer lugar, pues bueno, recordamos que teníamos posiciones alcistas en General Mills, tenemos compradas algunas acciones, compramos alrededor de la zona de los $68 y bueno, tuvo una corrección un poquito mayor hasta la zona de soporte que tenemos en la zona de los $62. Parece que bueno, que la semana pasada cerró de nuevo con una vela positiva, parece que en principio esa zona de soporte está funcionando bastante bien para tomar nuevas posiciones al alza, y por tanto pues bueno, consideramos que una buena recuperación para las próximas semanas, ¿no? Veremos a ver cómo cierra esta semana y veremos cómo continúa durante las próximas sesiones. Así que bueno, de momento nos mantenemos ahí en General Mills sin ningún problema, o sea, hay que simplemente esperar. Después nos vamos a Michelin, compañía francesa, ya sabéis, fabricante de neumáticos, compañía muy sencillita que nos está marcando niveles de sobreventa extrema en una zona de corrección, y aunque bueno, Michelin ha declarado, ¿no?, que tiene ciertas dificultades, sobre todo con la parte de ventas, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con vehículos eléctricos, toda la parte de neumáticos específicos para vehículos eléctricos. En principio consideramos que es un valor que bueno, que está en un buen momento, que tiene un buen descuento, aproximadamente, pues fijaros, desde ese máximo anterior que nos marcó de los 38 tenemos un descuento aproximadamente del 20%, y por tanto pues bueno, podría ser un buen momento para tomar nuevas posiciones alcistas, ¿no? De momento nos mantenemos, no ha habido mucho movimiento, fijaros que tenemos mucha lateralización, velas de indecisión, no nos marca, digamos, nada nuevo, y por tanto pues bueno, simplemente es mantenerla. Después tenemos por otro lado también Google. Recordamos que Google también tomamos posiciones en esa zona de soporte que teníamos alrededor de los $168 con esa estructura de throwback, o esa estructura de hombro cabeza hombro alcista, pero bueno, esas noticias de esa posibilidad de que se segmente la compañía en varias compañías, separando toda la parte, digamos, del buscador frente al explorador y el resto de herramientas de Google, debido a esas acusaciones de monopolio por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo que está generando ciertas dudas en Google, aunque obviamente de fondo seguimos observando una fuerte tendencia alcista, ¿no? Y no vemos realmente peligro en las acciones de Google, y además pues consideramos que en estos momentos tiene un buen descuento. Por tanto, pues bueno, creemos que existe una posibilidad interesante de que Google pueda recuperarse al menos hasta la zona de los $182, y bueno, pues nos empieza a generar cierto beneficio. Y luego una de las compañías que digamos más o mejor comportamiento está teniendo en base al sistema que comentamos es Coca-Cola, que como ya dijimos en semanas anteriores, en el gráfico semanal nos empezó a marcar niveles de sobreventa extrema con nuestro indicador de RSI, bandas de Bollinger. Vemos como la semana pasada ya atacó de nuevo esa zona de los $64-65, y parece que esta semana continúa con las subidas, ¿no? Por tanto, consideramos que bueno, que hay bastantes posibilidades de que Coca-Cola mantenga esas subidas y pueda atacar de nuevo la resistencia anterior que tenemos en la zona de los 73,50. Así que lo vemos con bastante optimismo, creemos que la posición está muy bien colocada en esos niveles de sobreventa extrema, y esperamos que bueno, que Coca-Cola se siga revalorizando. Sí es cierto que tenemos ahí algunas barreras anteriores, la zona de los 65,50, la zona de los $67, pero no creemos que haya demasiado problema en superarlo, ¿no? Parece ser que el consumo defensivo vuelve otra vez, o el sector del consumo defensivo vuelve otra vez de nuevo a las subidas, y esto lo vemos en nuestro indicador
que tenemos en la web de Finviz, donde analizamos los diferentes sectores y vemos cómo comentábamos, ¿no?, en anteriores sesiones, cómo el consumo defensivo estaba entrando en niveles por debajo de su media de 50 periodos, o su rentabilidad estaba por debajo de esa media de 50 periodos en el último año. Es el dato anualizado, y vemos como ya se está recuperando de nuevo la rentabilidad, ¿no?, en el sector de consumo básico, incluso superando el máximo anterior, ¿no?, acumulando ya una rentabilidad del 20% anualizada. Por tanto, pues bueno, se cumple ese patrón que veníamos comentando, y en principio pues lo vemos bastante bien, ¿no?, ese posicionamiento en el consumo defensivo que vuelve otra vez a entrar, digamos, en rentabilidad. Así que bueno, creemos que es una muy buena posición. Veremos a ver hasta qué punto pues es capaz de alcanzar Coca-Cola, ¿no?, si nos vuelve a mostrar de nuevo esos máximos en los 73,50. Esto es en cuanto a las posiciones que tenemos colocadas, en cuanto, pues bueno, a la cartera que de momento tenemos ahí creada, y ahora nos vamos a ir a analizar las oportunidades, o cuál es la situación de las compañías que ya analizábamos la pasada semana, ¿no? Veíamos buenas oportunidades, por ejemplo, también dentro del sector de consumo habitual o defensivo. Veíamos también a Mondelez, ¿de acuerdo? También otra de las grandísimas compañías a nivel mundial que producen, ¿no?, productos como por ejemplo las galletas Oreo y todo tipo, digamos, de productos de alimenticios perecederos, ¿no? Y comentábamos, ¿no?, que estábamos en una zona de soporte en ese entorno de los $64,25. Nos marcaba la semana pasada, fijaros, un doji perfecto, ¿de acuerdo? Vela de indecisión, vela de parada, con mecha por encima, mecha por debajo, y hablábamos de la posibilidad de incorporarnos por encima de la zona de los 65,16. El indicador, por supuesto, de RSI nos ha marcado esos niveles de sobreventa extrema, y por supuesto Mondelez es una compañía que mantiene una tendencia alcista sin ningún tipo de duda, ¿no? O sea, sigue mostrando esa fortaleza. Así que bueno, estamos en ese proceso correctivo y creemos que, bueno, Mondelez podría recuperarse de nuevo a niveles de los 76, 77, incluso los $78. Y ahora mismo se está activando, digamos, ese patrón alcista para Mondelez. Cambiando sin cambiar, mejor dicho, de sectores, nos vamos a ir a PepsiCo. Vamos a la competencia directa de Coca-Cola, donde vemos, como ya comentábamos la semana pasada también, teníamos a PepsiCo con niveles de soporte o cotizando, ¿no?, en niveles de soporte de los $155, $153. La semana pasada nos dejó una vela muy interesante con una mecha en la zona inferior, justamente viniendo de ese nivel de soporte, de acuerdo, con un cuerpo bastante importante alcista, y hoy, pues bueno, ha abierto por encima, o esta semana ha abierto por encima de esos de lo que hizo, ¿no?, la pasada semana, de los máximos de la pasada semana. Y adicionalmente, pues también observamos cómo el RSI nos mostraba cierta sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, pues bueno, también existe una muy buena posibilidad de incorporarnos también en una acción que, bueno, que está ahí en un pequeño proceso correctivo, pero que podría tener un buen comportamiento de cara al medio plazo, ¿no?, buscando objetivos de los $180, $183, o incluso irnos a los $196. Por tanto, también PepsiCo dentro del sector defensivo también muy interesante. También nos vamos a ir a Johnson & Johnson, que también lo estuvimos comentando, está también en un proceso de corrección interesante. ¿De acuerdo? Vemos cómo empezaba a marcar máximos y mínimos decrecientes, nos empezaba a marcar también niveles de sobreventa extrema en la zona de los 150, después nos volvió a marcar en los 144, ¿de acuerdo? Y pues bueno, analizamos esa posibilidad de que ya pues empezáramos a observar un potencial giro alcista. Si nos fijamos, pues bueno, y analizamos ese último máximo decreciente que se sitúa justamente en los 163,53, vemos cómo, pues bueno, nos marcó una zona de nuevos mínimos, ¿de acuerdo? Y a partir de ese último mínimo que nos estableció, en los 143, el precio superó su último nivel de máximo decreciente por encima de los 163,53. Esto nos da una indicación importante de que podría haber, pues bueno, un potencial giro al alza, ¿no? Y bueno, siguiendo un poco la dinámica que comentábamos de valores, ¿no?, que estén dentro del sector de consumo defensivo, observamos cómo pues tenemos esa zona, ¿no?, de soporte de los $150. Nos marcó, como vemos, una vela
con ese mínimo alrededor de los 150, ¿de acuerdo? Y la referencia ahora mismo para Johnson & Johnson serían pues posiciones alcistas por encima de los 157,68, ¿no? Aproximadamente los 158 dólares. A partir de ahí, pues bueno, se podría de nuevo volver a buscar niveles de los 163, 168, incluso los 175 dólares. Por tanto, también creemos que Johnson & Johnson está en un momento también muy interesante. Y ya yéndonos al sector farmacéutico, recordamos que bueno, el sector farma en las últimas semanas no lo ha pasado muy bien debido pues a las elecciones obviamente de Estados Unidos. Como ya sabéis, la política de Donald Trump está estudiando o analizando la posibilidad de eliminar toda la parte, digamos, de sanitaria pública de Estados Unidos, el medical care, etcétera. Y bueno, obviamente esto perjudica a las farmacéuticas, ¿no? Pero veremos a ver hasta qué punto, ¿no? Podrían mover todo esto. Indistintamente a ello, pues bueno, Regeneron, que es un valor que siempre ha sido muy alcista, que está en una tendencia bastante positiva, consideramos que bueno, que ya está en un nivel de sobreventa extrema muy importante, ¿de acuerdo? Empezamos a ver pues cierta parada en esas caídas y vemos como la semana pasada pues nos dejaba ahí un patrón o una vela, digamos, de indecisión, ¿no? Esta semana está todavía bastante plano, pero bueno, por encima de los 761 dólares podríamos empezar a valorar la posibilidad de posicionarnos en largo también en Regeneron. Después tenemos a Merck también dentro del mercado americano. La idea es exactamente la misma. La compañía se encontraba en un punto de sobreventa extrema, gráfico semanal, y la idea sería posiciones alcistas por encima de los 103,48 dólares. Tenemos también a Thermo Fisher, la misma idea, exactamente la misma. Fijaros como la semana pasada ya nos marcaba niveles de sobreventa extrema, nos dejó una vela de martillo, una vela de doji. Por tanto, pues bueno, si esta semana superara la zona de los 517 dólares, podría ser también un buen momento para incorporarse a esta acción, que en principio, pues en el medio largo plazo, demuestra tener un muy buen comportamiento, y siempre que ha generado una sobreventa, pues puede ser muy interesante. Por tanto, Thermo Fisher también está en un momento, yo creo que bastante interesante. Y luego también tenemos a Eli Lilly, también una de las grandes farmacéuticas que ha pues, bueno, mostrado ciertas correcciones, y vemos como también nos ha marcado niveles de sobreventa extrema, ¿no? En este caso, la operativa alcista pues ya se habría activado alrededor de los 761 dólares. Fijaros como la vela de la semana pasada nos marcaba precisamente esos niveles de sobreventa extrema en la zona de soporte de los 717, y entrarían operaciones de compra por encima de esos 761 dólares, ¿no? Por tanto, esa opción alcista en el Lilly pues ya está activada, y por tanto consideramos que podría haber de nuevo una revalorización hasta los niveles de los 965 dólares, ¿no? De nuevo hacia esos máximos. Por tanto, pues bueno, yo creo que su desempeño puede ser también bastante positivo. Acciones que nos quedan todavía por mirar, pues bueno, ya yéndonos un poco a Europa, recordamos que teníamos también a SML Holding, que aunque todavía no nos está mostrando niveles de sobreventa extrema, pues bueno, dentro del sector de semiconductores para la parte europea podría ser una buena idea, aunque pues hay muchas dudas todavía con respecto a los posibles aranceles, ¿no? que pueda haber de cara a Estados Unidos. Así que hay que tener, yo creo que todavía precaución, hay que tener paciencia con ella, y no creo que sea un momento idóneo todavía para tomar posiciones alcistas, ¿no? Al menos yo esperaría cuál es un poco la reacción del mercado, al menos por encima, o esperar una superación de la zona de los 673 euros, 675 euros, ¿no? Si consigue superar esa pequeña resistencia que nos ha dejado de corto plazo, pues bueno, pues podríamos valorar la posibilidad de incorporarnos al alza, ¿no? De nuevo, pero de momento la secuencia sigue siendo bajista. Y bueno, por esta parte, de acuerdo, de las acciones que ya estábamos analizando y que estábamos rastreando, finalizamos, y ahora nos vamos a ir a aquellas acciones que en estos momentos pues están mostrando, ¿no? Ciertos niveles de sobreventa. Hemos analizado mercado americano, hemos analizado mercados europeos, Francia, Italia, España, Alemania, y bueno, tenemos aquí una cesta de algunas
de algunos valores que pueden ser muy interesantes de cara a las próximas semanas. El primero de ellos es Monolithic Power System, ¿de acuerdo? Está para explicaros un poco, ¿no? Para que veáis un poquito en qué consiste. Es una compañía, ¿de acuerdo? Que, vamos a ver, vamos a ver la descripción de la compañía directamente para que la podamos leer todos. ¿De acuerdo? Es una compañía que diseña, desarrolla y comercializa soluciones integradas de semiconductores de potencia y arquitecturas de suministro de energía para los mercados de informática y almacenamiento, automoción, industria, comunicaciones y aplicaciones de consumo. Ofrece circuitos integrados de corriente continua que se utilizan pues, bueno, para convertir y controlar los voltajes de diversos sistemas electrónicos como dispositivos electrónicos portátiles, punto de accesos a redes inalámbricas, ordenadores portátiles, monitores, aplicaciones. En definitiva, pues bueno, una compañía que desarrolla semiconductores, ¿de acuerdo? Productos sobre semiconductores. La verdad que el rendimiento de la compañía históricamente, como veis, ha sido muy positivo, ¿de acuerdo? Desde prácticamente que comenzó a cotizar en el año 2005. Fijaros que enorme curva alcista nos propone, ¿ok? Y cada vez, si observamos en el histórico, cada vez que este valor ha mostrado niveles de sobreventa extrema, con esa configuración que comentábamos de RSI, siempre ha habido grandes revalorizaciones, ¿de acuerdo? Lo podemos ver en este momento, que se encuentra en zonas de sobreventa extrema. Lo vimos también, por ejemplo, en octubre del 2022, como nos marcaba este mínimo, para después arrancar con ese fuerte impulso alcista. Lo vimos también, por supuesto, en enero de 2022 también, y bueno, lo vimos en mayo de 2021, lo vimos también en 2020 con la pandemia, lo vimos también en 2019. Como veis, continuamente se repite ese mismo patrón y la compañía cada vez que muestra pues esos movimientos, ¿no?, de sobreventa extrema, pues después consigue desarrollar un buen movimiento alcista, ¿no? Ok, por tanto, pues bueno, estamos en ese entorno de sobreventa extrema en estos momentos, y como vemos en el gráfico semanal, la semana pasada, pues bueno, generó ese apoyo que observamos sobre una resistencia anterior, un nivel de resistencia importante, de acuerdo, que ahora de nuevo se vuelve a convertir en zona de soporte, aproximadamente en los niveles de los $580, 575 dólares. La semana pasada nos dejó una vela, pues bueno, alcista de indecisión, ¿no?, de frenada o de parada, donde hemos visto cómo esta semana, pues bueno, ha intentado superarlo, ha intentado superar el máximo de la semana pasada por encima de los 594, aunque pues lo que llevamos de semana lleva una digamos que estaría en caída, ¿no? Aunque abrió por encima, abrió un positivo, pero de momento mantenemos esa vela roja o esa vela bajista, ¿no? Por tanto, bueno, creo que es un valor que tenemos que vigilar muy de cerca, porque es bastante probable que en las próximas semanas empiece a generar ya una salida alcista, ¿no? O que empiece a generar ya un patrón de comportamiento al alza. Así que creo que es uno de los valores que ahora mismo debemos tener muy en cuenta en el corto plazo y que podría ser muy interesante de cara a las próximas semanas. Estamos en esa zona de sobreventa extrema y si observáis en el gráfico, cada vez que el valor se ha posicionado en esos niveles de sobreventa extrema, inmediatamente después, en las siguientes semanas, ha tenido un buen rendimiento al alza, ¿ok? Así que yo creo que no hay que tenerle demasiado miedo, ¿no?, a estas caídas, que vamos a ver de cuánto han sido. Vamos a ver, creo que lo tengo por aquí, rango de precios. Vamos a ver el rango de precios que ha movido y observamos cómo hasta ahora, pues bueno, tiene aproximadamente desde sus máximos un descuento aproximado del 40%, ¿no? Por tanto, pues bueno, es un descuento, yo creo que muy importante, muy interesante, donde pues ya podríamos empezar ya a valorar la posibilidad de ir pensando, ¿no?, en que está llegando a esos niveles de suelo, y además apoyado por una zona de soporte importante. Así que bueno, en principio es una compañía bastante sana, que presenta resultados de forma positiva. Pues bueno,
decepciona un poco, ¿no? En su presentación de resultados se desplomó básicamente porque decepcionó con las previsiones de medio y largo plazo, pero ya vemos cómo el sector de semiconductores está algo comprometido, ¿no? En estos momentos, pues, debido a toda la debilidad en China, a lo que puede ocurrir con la guerra arancelaria que se puede producir el año que viene y demás. Pero bueno, consideramos que aún así, con todo ello, y con todo lo que hemos vivido hasta estos momentos, ¿no? Porque no es la primera vez que Donald Trump pues, va a gobernar Estados Unidos, su rendimiento ha sido positivo, ¿no? Por tanto, somos bastante optimistas en esta posibilidad, ¿no? En este valor. Después tenemos otro de los valores interesantes en este momento, que nos parece bastante interesante, es la compañía BATS. ¿Okay? BATS es una compañía que trabaja en la industria de procesos químicos, ¿de acuerdo? Y que desarrolla productos especiales, concretamente sobre todo polímeros. ¿Okay? Trabaja sobre todo en la transformación de plásticos especiales, etcétera, etcétera. Y como vemos en su gráfico, también se encuentra en estos momentos en una zona de sobreventa extrema en gráficos semanales. Obviamente tenemos algunos niveles de soporte y resistencia interesantes que vamos a ver. Vamos a ir marcando esos niveles. Vamos a coger la flecha. Vale. A ver si me deja. Parece que no me deja dibujarlo. No sé por qué. Ahora. Vamos a ver. Punto. No. Flecha. Bueno, no sé por qué motivo no me deja dibujarlo, pero bueno, básicamente con la cruz vamos a ir marcando. Fijaros que tenemos zona de soporte importante en los 72 dólares, zona de soporte en los 81 dólares, y aquí lo más importante pues obviamente es esos niveles de sobreventa extrema que nos está marcando en estos momentos. ¿Hay que comprar ya? Obviamente no, ¿de acuerdo? Hay que ir esperando a que pues bueno, el mercado pues se sitúe por encima de sus mínimos anteriores, ¿ok? De momento pues bueno, la zona sería aproximadamente la zona de los 85,40, 85,50, ¿no? Para empezar a buscarle posiciones alcistas. Y bueno, y si nos fijamos en lo que ha hecho esta compañía cada vez que digamos que ha mostrado esos niveles de sobreventa extrema, vemos como 2020 fue la última señal de sobreventa extrema que marcó el sistema, y pues obviamente comprando en mínimos pues tuvo una grandísima revalorización. Tuvo también algunas señales en 2018, aquí en este caso no funcionó muy bien, hubo que infraponderar. Luego también hubo aquí otra señal alrededor de 2015-2016 y en 2014, ¿no? En todo este entorno aproximadamente sobre los 69-70 dólares. Por tanto, bueno, en principio tiene un buen comportamiento a nivel general con los indicadores. Sí es cierto que no es un valor tan alcista como el que hemos visto anteriormente, está más bien lateralizado en el medio o largo plazo, como podemos ver, pero bueno, creemos que es una compañía muy interesante. Sí es cierto que bueno, que las compañías de materiales básicos como esta pues normalmente pues son más difíciles, ¿no? De gestionar o de encontrar buenos puntos de entrada, y pues no son compañías que se gestionan como otras, ¿no? Como puede ser una tecnología y demás. Es un poquito más complicado porque depende de muchos factores productivos, ¿no? Por tanto, pues bueno, como posibilidad para tomar posiciones alcistas yo creo que es bastante positiva, pero con cierta precaución. Después nos vamos a otra compañía, en este caso nos vamos a la compañía CDW, ¿de acuerdo? Esta compañía CDW Corporation es una compañía de servicios tecnológicos, servicios de tecnología para la información, esa es su industria, su sector, y bueno, principalmente desarrolla software e infraestructuras para pequeñas y bueno, medianas y grandes compañías. Vamos a ver su descripción completa para entender un poco qué es lo que hace. ¿De acuerdo? Y como veis, pues bueno, se dedica a ofrecer soluciones de tecnología de la información a pequeñas y medianas y grandes empresas, administraciones públicas, centros educativos y clientes del sector sanitario. Opera a través de segmentos corporativo, pequeña empresa, público y otros. Segmento público incluye organismos gubernamentales e instituciones educativas y sanitarias. Así que, pues bueno, en principio, pues desarrolla soluciones tecnológicas de la información para todo tipo
tipo de compañías. Como vemos, su histórico pues es bastante positivo, mantiene una tendencia al alza muy buena, y en estas últimas semanas o en estos últimos meses pues bueno, ha mostrado una corrección importante, ¿no? Aproximadamente pues vemos cómo ha mantenido ese rango. Vamos a ver si me deja, no entiendo por qué no me deja ahora dibujar la aplicación. No sé, o sea, se dibuja y no se dibuja, no sé cuál es el problema. Pero bueno, tiene, como veis, un buen descuento, nos está mostrando en estos momentos niveles de sobreventa extrema, que son muy interesantes, y observamos como en el pasado la compañía, cada vez que ha mostrado este patrón, pues también ha tenido un buen comportamiento, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, a ver, aquí, ¿esto qué es? Nada. Vale. Lo vemos aquí, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo tenemos en abril del 2017 mostró en 2023, el 17 de abril de 2023, mostró esos niveles de sobreventa extrema que funcionaron muy bien para tener un rally alcista. También mostró niveles de sobreventa extrema en 2022, por supuesto con pandemia, en 2020. También tuvimos 2018, por tanto, pues bueno, históricamente cada vez que se ha producido este tipo de patrones, la compañía ha tenido un buen comportamiento, ¿no? Por tanto, bueno, estamos en esa zona, estamos cerca de niveles de soporte de los $162, $153, y también aquí, pues bueno, podríamos intentar o podríamos empezar a buscar ya oportunidades alcistas, ¿ok? En CDW. Más, bueno, hemos hablado de Michelin, ok, que se encuentra en una zona muy interesante, yo creo que para tomar posiciones alcistas. Y ya pasando a Europa, nos vamos a ir a L'Oréal, ¿de acuerdo? Que está teniendo también un comportamiento muy interesante, está marcando ya niveles de sobreventa extrema, como ya sabéis y hemos dicho antes, en el caso de las compañías francesas y en el caso de las compañías europeas están sufriendo un poco más debido a esos aranceles, pero bueno, parece que nos empieza a mostrar esos niveles de sobreventa extrema, ¿no? Ya empezamos a ver o observar cierto potencial de giro alcista. Nos ha dejado ese martillo alcista justamente la semana pasada, con niveles de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, pues bueno, ya estaríamos, digamos, cerca o estaríamos en un entorno bastante favorable, cercano a esos niveles de soporte que comentábamos, en aproximadamente la zona de los 302, 301 euros, y a partir de ahí, pues bueno, podríamos observar nuevos movimientos alcistas. Y al igual que comentábamos antes, ¿no? Fijaros como L'Oréal históricamente pues siempre ha sido también una compañía que ha ido mostrando señales de sobreventa extrema, y cada vez que lo ha mostrado pues nos ha generado buenas oportunidades alcistas, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, en el caso de 2020, lo vemos en 2018, de nuevo también en febrero de 2018, ¿vale? Y podemos retomarnos, pues por ejemplo 2014, también buen comportamiento, 2011, ok, vemos también 2009, durante la crisis económica, lo vemos también 2004, o sea, cada vez que L'Oréal marca ese tipo de estructuras de precio, ¿vale? Y esas señales con el RSI, inmediatamente pues bueno, muestra un movimiento alcista, ¿no? Por tanto, pues bueno, estamos ya en esa fase final de caídas, con niveles de sobreventa extrema, y por tanto, pues bueno, podría ser una buena oportunidad para tomar posiciones alcistas en L'Oréal. Después nos vamos a Total Energy, nos vamos a la petrolera, que bueno, aunque no lo está pasando muy bien en estos momentos y pues bueno, tiene una fase de correcciones importantes, obviamente el sector de las petroleras pues se va a ver beneficiado, ¿no? Del nuevo mandato de Donald Trump, ¿no? También por supuesto a las europeas, y obviamente vemos cómo esta semana está entrando ya en niveles de sobreventa extrema, ¿no? Lo tenemos ya entrando en esos niveles, muy cerca también de ese soporte que vemos en la zona de los 50,80 euros, y obviamente si nos vamos un poco al pasado y observamos cada uno de esos patrones que se han ido produciendo en la compañía, observamos cómo pues bueno, pues ha tenido muy buen desempeño, y cada vez que se ha producido pues ese movimiento de sobreventa extrema, pues después la compañía
ha conseguido recuperar, remontar y generar nuevos movimientos al alza, ¿no? Por tanto, aunque todavía es muy pronto porque la sobreventa extrema se va a producir al cierre de esta semana, quizás para las próximas semanas, 2-3 semanas, ya mediados del mes de diciembre aproximadamente, podríamos empezar a ver ya interesantes movimientos al alza, ¿no? Podríamos encontrar ya un suelo y a partir de ahí pues empezar a tomar posiciones alcistas. Después seguimos en Francia, nos vamos al Banco Crédit Agricole, que también está teniendo un muy buen movimiento. Estamos en una fase de correcciones, buscando esa zona de soporte en el entorno de los 12 euros, 11,90 aproximadamente, que fue zona de resistencia y que ahora se ha convertido o se está convirtiendo en zona de soporte, ¿no? Por tanto, fijaros como ya seguramente esta semana, al cierre de esta semana, entrará en zona de sobreventa extrema y por tanto pues a partir de esos niveles podría darnos nuevas oportunidades alcistas, así que creemos que bueno que Crédit Agricole puede tener un buen comportamiento, ¿no? Y volver de nuevo a niveles de los 15,58 que son su zona de resistencia más inmediata. Así que bueno, en principio buen desempeño, buen comportamiento alcista. Vamos a ver en qué queda esta corrección y si en esos niveles de los 11 euros, 12 euros podríamos encontrar alguna posición al alza. Recordar que todavía está entrando, ¿de acuerdo? En fase de sobreventa extrema y todavía pues no es buen momento para tomar posiciones. Hay que esperar, como digo, un par de semanas, 3 semanas para ver hasta qué punto pues hasta qué punto llegan, ¿no? Estas caídas y si genera un nuevo movimiento alcista. Pero bueno, muy interesante Crédit Agricole, ¿ok? Después nos vamos a ir a la compañía, vamos a ir a Capgemini, ¿vale? Compañía también, en este caso creo que cotizaba Capgemini es también creo que Francia, sí, creo que es Francia, ok, donde pues bueno, vemos también niveles de soportes muy importantes, zona de los 151 euros aproximadamente, está entrando a niveles de sobreventa extrema en gráfico semanal y también pues bueno, una compañía que cada vez que ha desarrollado ese tipo de movimiento pues nos ha mostrado pues un muy buen rendimiento. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, creemos que puede ser muy interesantes, ¿de acuerdo? Esta es una compañía que se dedica, vamos a ver su descripción, ¿de acuerdo? Compañía europea tecnológica que, pues bueno, se dedica al suministro de nube, ¿de acuerdo? De datos en la nube, datos, inteligencia artificial, conectividad, software e ingeniería y plataformas digitales. Opera a través de los segmentos geográficos de Europa, Norteamérica, Francia, Reino Unido, Irlanda, Asia, Pacífico y Latinoamérica. Así que, pues bueno, una compañía muy digamos con mucho track record, una compañía que ha vivido de todo desde prácticamente el año 1994 que empezó a cotizar, ha tenido muy buenos momentos llegando a valer más de 368 euros, pero bueno, luego tuvo una gran dilución y a partir de ahí pues se ha encaminado en un nuevo proceso alcista, ¿no? Ahora mismo estamos en correcciones, ok, estamos en zona de soporte, nos está empezando a marcar niveles de sobreventa extrema, ¿vale? Pero todavía pues obviamente no muestra la oportunidad de compra, ¿vale? Tenemos que esperar el cierre de esta semana, vamos a ver si nos marca ese nuevo mínimo en los 149, veremos la semana que viene pues cómo se sigue desarrollando, ¿no? Por tanto también en este caso podría haber oportunidades de incorporación para el medio largo plazo. Okay. Habría que esperar yo creo que un par de semanas, 3 semanas para que nos dé esa confirmación y ya pues bueno, plantear la posibilidad de incorporarnos y intentar buscar los 226 euros. Después nos vamos a otra compañía también europea, ¿vale? Nos vamos a ir a ST Microelectronics, también semiconductores, compañía que cotiza en el Euronext y bueno, pues básicamente compañía global dedicada a los semiconductores con bueno, líneas de negocio sobre diseño, desarrollo, fabricación y productos de marketing usados por gran variedad de aplicaciones, sobre todo para automoción.
¿de acuerdo? Industriales, personales, electrónica de comunicación, equipos y demás, ordenadores y demás. En definitiva, compañía de semiconductores para pues, bueno, muchísimos ámbitos, ¿no? Aquí en este caso, pues obviamente hablábamos, ¿no?, de los semiconductores, del sector de los semiconductores, que lo estaba pasando bastante mal en las últimas semanas, y la compañía nos ha marcado una buena zona de sobreventa extrema, ¿no? No hace muchas semanas, aproximadamente sobre agosto-septiembre de este año, y parece que bueno, que está marcando algunas divergencias, lo que nos podría indicar también pues bueno, que ya está llegando a cierto suelo y que podría empezar a remontar, ¿ok? Sí es cierto que bueno, que ha roto ese nivel de soporte de los 27,57, que era el último nivel de soporte más relevante de toda la secuencia alcista, y que bueno, podríamos considerar, ¿no?, que ya no estamos dentro de ese proceso al alza, sino que vamos hacia una tendencia bajista, y por tanto yo creo que aquí en este caso hay que tener mucha más precaución. Sería una posibilidad más agresiva que otras opciones, ¿ok? Así que bueno, también interesante yo creo, si buscáis algo de semiconductores o empezar a posicionaros en semiconductores, STMPA, ST Microelectronics podría ser una buena opción. Y luego ya nos vamos a Países Bajos, donde tenemos yo creo que dos muy buenas oportunidades. Primero, sector bancario, nos vamos a ir a la cotización de ING, el banco ING de Países Bajos, que bueno, que yo creo que todos conocemos, no hace falta dar muchos detalles, donde observamos que bueno, que después de esa gran tendencia alcista que ha desarrollado desde la zona de los 4 los 5 euros hasta los 16-17 euros, en estos momentos se encuentra en un ligero proceso de corrección, cotizando en los 14,40, y que se aproxima a su anterior nivel de resistencia en los 13,74, ¿no?, que ahora se activaría como zona de soporte. Y fijaros que es muy interesante como ING nos está mostrando en estos momentos un nivel muy interesante de sobreventa extrema. Por tanto, pues bueno, consideramos que teniendo en cuenta esa zona de interés o esa zona de soporte que se está activando, teniendo en cuenta la sobreventa extrema y el buen comportamiento de los bancos a nivel europeo, podría ser también una muy buena opción para incorporarlo a la cartera. De hecho, de las posibilidades que tenemos abiertas en estos momentos, ING pues es una muy buena posibilidad. Está entrando, como digo, en niveles de sobreventa extrema, ok, y por tanto pues bueno, habría que vigilar la vela semanal a partir de ahora para ver cómo va cerrando, ver hasta dónde pues bueno, puede llegar y si puede generar una nueva oportunidad de compra el valor, ¿ok? Así que bueno, ING yo para mí es uno de los valores más interesantes en estos momentos dentro de la renta variable europea. Y para finalizar, nos vamos a ir a Heineken, también compañía de los Países Bajos, cotizada en Países Bajos, que cotiza aproximadamente sobre los 70 euros y pues bueno, también tiene una oportunidad yo creo que muy interesante. Fijaros que estamos en un nivel de soporte también, una zona de soporte muy interesante, entre la zona de los 70 y los 67 euros, ha tenido una importante caída, ¿de acuerdo? Y está mostrando también niveles de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, también está ya en un entorno donde puede haber, digamos, más probabilidades de que genere un giro alcista. De hecho, esta semana ha marcado un nuevo mínimo en los 68,92. Vamos a ver cómo produce el cierre semanal y cómo arranca la próxima semana. Por tanto, también es una posibilidad interesante para las próximas semanas, ¿no? Dado que pues ya vemos cómo está entrando en esos niveles de sobreventa extrema con el RSI y las bandas de Bollinger. Así que poco más. Estas son las oportunidades. En resumidas cuentas, hemos visto muchas cosas. Sobre todo me quedaría, por ejemplo, con ING, que me parece una idea muy interesante. Total Energy también nos parece muy interesante dentro del mercado europeo, y luego ya en los mercados americanos, pues bueno, la compañía de Monolithic Power System está en una zona también muy interesante, y seguimos vigilando esas ideas que veíamos ya en plataforma con por ejemplo Regeneron Pharmaceuticals, Mondelez está también muy interesante, PepsiCo,
Thermo Fisher Scientific, también teníamos Johnson & Johnson o Eli Lilly, ¿no? Por tanto, ya empezamos a ver diversificación, empezamos a posicionarnos en consumo defensivo, que está bastante interesante. Recordamos también healthcare, ¿no? Sector salud, que también estaba pues en un momento de caídas o de correcciones importantes. Fijaros como el sector cayó aproximadamente hasta una rentabilidad del 9% frente a la acumulada de este año que llevaba por encima del 20%, y parece que bueno, que ya puede volver a recuperarse, y poco más, ¿no? Y ya vemos también como un poco la parte de semiconductores y demás pues puede empezar a llegar a ciertos suelos. Así que bueno, nos quedamos con estas ideas para esta semana. Espero que os hayan parecido interesantes, y como ya sabéis, volveremos la semana que viene, repasaremos cada una de las cosas que hemos ido viendo esta semana, cada uno de los valores, y intentaremos encontrar pues nuevas oportunidades y ir confirmando aquellas que hemos mencionado. Así que poco más por mi parte. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nos vemos la próxima semana. Chao. JFT, just fair and direct.